Abandonada por su familia al quedar embarazada, dio a luz sola en medio del desierto, hasta que un apache misterioso apareció y cambió su destino para siempre. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. En las tierras áridas del norte de México, donde el sol castiga sin piedad y el viento susurra historias de dolor, vivía una joven que jamás imaginó que su vida cambiaría de la manera más inesperada. Ximara Mendoza tenía apenas 19 años cuando su mundo se desplomó como un castillo de arena bajo la tormenta. Con sus ojos grandes y oscuros, su piel canela y sus manos delicadas, había crecido en una de las familias más respetadas del pueblo de San Rafael, donde su padre, don Patricio Mendoza, era dueño de extensas tierras y ganado. Don Patricio era un hombre de carácter férreo, con bigote gris y mirada severa, que había construido su fortuna con puño de hierro. Para él, el honor familiar era más valioso que el oro, y cada uno de sus hijos debía comportarse según las estrictas reglas de la sociedad colonial. Ximara había sido educada para ser la esposa perfecta de algún terrateniente rico, para unir fortunas y perpetuar el apellido Mendoza con dignidad, pero el destino tenía otros planes para ella. La tragedia comenzó cuando Ximara se enamoró perdidamente de Joaquín, un joven mestizo que trabajaba en las minas de plata cercanas. Era guapo, de sonrisa fácil y manos trabajadoras, pero para don Patricio no era más que un peón sin apellido ni fortuna. Cuando descubrió el romance secreto de su hija, su furia fue como un volcán en erupción. Las paredes de la hacienda temblaron con sus gritos, pero lo peor aún estaba por venir. 3 meses después de que don Patricio prohibiera terminantemente la relación, Ximara descubrió que estaba embarazada. Su vientre apenas comenzaba a redondearse, pero el miedo la consumía día y noche. Sabía que su padre jamás perdonaría semejante deshonra a la familia. Durante semanas intentó ocultarlo, usando vestidos más holgados y evitando las miradas inquisidoras de su madre y hermanos, pero la verdad tiene una manera de salir a la luz, como el agua que encuentra grietas en la roca más sólida. La mañana que cambió todo fue un martes de noviembre, cuando los primeros fríos del invierno comenzaban a llegar al desierto. Ximara se encontraba en el patio lavando ropa, cuando un mareo la hizo tambalearse. Doña Carmen, su madre, corrió a ayudarla, y al sostenerla notó inmediatamente los cambios en el cuerpo de su hija. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Con ojos llenos de horror y decepción, doña Carmen llevó a Ximara directamente al despacho de don Patricio. Lo que siguió fue una escena que Ximara recordaría hasta su último día. Don Patricio se levantó lentamente de su silla de cuero, su rostro transformándose en una máscara de furia contenida. Sus puños se cerraron sobre el escritorio de madera mientras procesaba la información que su esposa acababa de susurrarle al oído. Cuando finalmente habló, su voz era tan fría que parecía venir del mismo infierno. «¿Es cierto lo que me dice tu madre?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ximara bajó la cabeza, incapaz de mentir más. «Respóndeme cuando te hablo», rugió don Patricio, golpeando el escritorio con tal fuerza que la tinta se derramó sobre los papeles. «Sí, padre», murmuró Ximara con voz quebrada. «Estoy esperando un hijo». El silencio que siguió fue como la calma antes de la tormenta más devastadora. Don Patricio caminó alrededor de su hija como un depredador acechando a su presa, cada paso resonando en el suelo de baldosas como martillazos en un ataúd. Su respiración era pesada, controlada, como si estuviera luchando contra sus propios demonios internos. «¿De quién?», preguntó finalmente, aunque también conocía esa respuesta. «De Joaquín», confesó Ximara, y al pronunciar ese nombre, sintió como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. La reacción de don Patricio fue inmediata y brutal. Su mano se alzó, y el golpe resonó por toda la habitación, dejando la mejilla de Ximara ardiendo, y sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Pero el dolor físico no era nada comparado con las palabras que vinieron después. «Ya no eres mi hija», declaró con una frialdad que helaba la sangre. «Has manchado el honor de esta familia de una manera que jamás podrá lavarse. Has elegido comportarte como una cualquiera, así que como una cualquiera serás tratada». Doña Carmen intentó interceder, pero la mirada de su esposo la silenció inmediatamente. Bernardo, el hermano mayor de Ximara,
Había aparecido en la puerta atraído por los gritos, y al enterarse de la situación, su rostro se llenó de vergüenza y desprecio hacia su hermana menor. «Joaquín ya no está aquí», continuó don Patricio con cruel satisfacción. «Lo mandé ejecutar esta madrugada por atreverse a tocar a una señorita de esta familia. Su cuerpo está pudriéndose en algún lugar del desierto, donde los buitres pueden encontrarlo». Las palabras cayeron sobre Shimara como piedras, aplastando lo que quedaba de su corazón. El hombre que amaba, el padre de su hijo, había sido asesinado por orden de su propio padre. El mundo comenzó a girar a su alrededor y sintió que iba a desmayarse. Pero don Patricio no había terminado con su castigo. «Tienes 1 hora para recoger lo que puedas cargar y largarte de mi casa», ordenó sin un ápice de compasión. «Si te vuelvo a ver cerca de esta propiedad o de este pueblo, te haré pagar de la misma manera que él pagó. No eres bienvenida en ningún lugar donde el apellido Mendoza tenga influencia». Shimara levantó la vista hacia su madre, buscando aunque fuera una migaja de apoyo o comprensión, pero doña Carmen había apartado la mirada, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Era claro que, aunque su corazón de madre se partía, no se atrevería a desafiar la decisión de su esposo. El poder de don Patricio era absoluto en esa casa, y todos le temían demasiado como para oponerse. «Pero padre», susurró Shimara con voz rota, «¿dónde voy a ir? ¿Cómo voy a sobrevivir con un bebé en camino?» «Eso no es mi problema», replicó él con una dureza que parecía imposible en un padre hacia su propia hija. «Debiste pensar en eso antes de abrirte de piernas para ese maldito mestizo. Ahora vete de mi vista antes de que cambie de opinión y te haga compañía a tu amante en el desierto». Con el corazón destrozado y las piernas temblando, Shimara subió a su habitación para recoger sus pocas pertenencias. Sus manos temblaban mientras metía algunas ropas en un saco de tela, junto con las pocas joyas que tenía y el dinero que había ahorrado en secreto. Todo lo que había conocido, todo lo que había amado, se desvanecía como humo en el viento. Cuando bajó las escaleras por última vez, cargando su saco y con el vientre que apenas comenzaba a mostrar los primeros signos de vida, se encontró con las miradas frías de su familia. Bernardo la observaba con una mezcla de lástima y disgusto, mientras que doña Carmen lloraba en silencio desde la ventana del salón. Don Patricio la esperaba en la puerta principal, implacable como una estatua de piedra. «Si alguna vez tuviste algo de amor por mí», suplicó Shimara una última vez, «por favor, no me hagas esto. Soy tu hija, llevo tu sangre en mis venas». «Mi hija murió esta mañana», respondió él sin inmutarse. «Lo que veo frente a mí es una desconocida que lleva el apellido que ya no merece». Sin más palabras, don Patricio cerró la puerta de la hacienda con un golpe seco que resonó como el final de un capítulo de su vida. Shimara se quedó parada en el porche, con el viento del desierto agitando su falda y el sol comenzando su descenso hacia el horizonte. Por primera vez en su vida, estaba completamente sola en el mundo. Caminó por el sendero de tierra que se alejaba de la hacienda, cada paso más pesado que el anterior. Detrás de ella quedaba todo lo que había conocido: su cama, sus libros, sus muñecas de porcelana, los jardines donde había jugado de niña, la cocina donde había aprendido a hacer tortillas junto a las criadas. Pero sobre todo, quedaba la tumba sin nombre de Joaquín, el hombre que había amado con toda su alma y que ahora descansaba en algún lugar del desierto, víctima de la crueldad de su padre. La iglesia del pueblo fue su siguiente parada, con la esperanza de que el padre Miguel pudiera ofrecerle refugio o al menos algún consejo. Pero cuando le contó su situación, el sacerdote la miró con el mismo desprecio que había visto en los ojos de su familia. Para él, una mujer embarazada y soltera era una pecadora que había elegido su propio destino, y la iglesia no podía ser vista ayudando a alguien que había violado tan flagrantemente las leyes de Dios. Sin refugio y sin esperanza, Shimara comenzó a caminar por los senderos polvorientos que se perdían en la inmensidad del desierto mexicano. Sus pies, acostumbrados a pisar los suelos de mármol de la hacienda familiar, pronto se llenaron de ampollas dentro de sus delicados zapatos de cuero. El sol de mediodía era implacable, y la sed comenzó a atormentarla después de apenas unas horas de camino. Su vestido de algodón, que esa mañana había sido pristino y elegante, ahora estaba manchado de polvo y sudor. El desierto es un lugar que no perdona la inexperiencia ni la desesperación.
Shimara no tenía conocimiento alguno sobre cómo sobrevivir en esa vastedad árida, donde cada planta tenía espinas y cada sombra era un tesoro escaso. Había crecido protegida entre las paredes de la hacienda, donde las criadas le llevaban agua fresca cuando tenía sed y comida caliente 3 veces al día. Ahora, con cada paso que daba, se adentraba más en un mundo que no conocía y que parecía decidido a devorarla. Durante el primer día caminó sin rumbo fijo, deteniéndose solo cuando el agotamiento la obligaba a buscar la escasa sombra de algún cactus gigante. Sus labios se agrietaron bajo el sol inclemente, y sus mejillas, antes suaves y rosadas, se quemaron hasta tomar un color rojizo doloroso. El agua que había llevado en una pequeña cantimplora se agotó antes del atardecer, y la realidad de su situación comenzó a golpearla con toda su crudeza. La primera noche en el desierto fue un infierno de frío y terror. Cuando el sol se ocultó tras las montañas distantes, la temperatura descendió dramáticamente y Shimara se encontró temblando bajo su delgado chal. Los sonidos de la noche del desierto la aterrorizaron. El aullido lejano de los coyotes, el susurro amenazante del viento entre las rocas, y ruidos extraños que no podía identificar, pero que su imaginación transformaba en peligros mortales. Se acurrucó contra una roca grande, abrazando su vientre que apenas comenzaba a mostrar la vida que crecía dentro, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El segundo día fue aún peor que el primero. Sin agua y con el estómago completamente vacío, Shimara comenzó a sentir los primeros síntomas de deshidratación. Su visión se volvía borrosa a ratos, y sus piernas temblaban con cada paso. Varias veces estuvo a punto de colapsar, pero la determinación de proteger a su bebé nonato la mantenía en movimiento. Sabía que si se rendía allí, tanto ella como su hijo morirían bajo el sol despiadado. Durante las horas más calurosas del mediodía, cuando el sol convertía el aire en una masa ondulante de calor, Shimara comenzó a tener alucinaciones. Veía oasis donde solo había arena, escuchaba la voz de Joaquín llamándola desde la distancia, y en más de una ocasión creyó ver a su madre corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Pero cada espejismo se desvanecía cuando intentaba acercarse, dejándola más desesperada y confundida que antes. Fue al tercer día cuando los dolores comenzaron. Al principio pensó que era solo el hambre y la deshidratación, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las contracciones llegaron de manera irregular, como ondas de dolor que la doblaban por la mitad y la dejaban sin aliento. Su cuerpo, debilitado por días sin comida ni agua adecuada, había decidido que era momento de expulsar la vida que llevaba dentro. El pánico se apoderó de ella cuando comprendió que iba a dar a luz en medio de la nada, sin ayuda, sin medicinas, sin siquiera agua limpia para lavar al bebé. Buscó desesperadamente algún refugio y encontró una formación rocosa que ofrecía una pizca de sombra.